compañero Javier Risco, reportero enviado especial. Estuvo presente en la audiencia del Mayo Zambada que concluyó con la sentencia de cadena perpetua. Javier, ¿cómo estás? Javier Risco, bienvenido. ¿Cómo te va allá en Nueva York? Muy bien, querido Pepe. A mis espaldas se encuentra justamente el edificio de la Corte del Este de Nueva York, de Brooklyn, en donde hiciste un extraordinario recuento de lo que sucedió esta mañana, comenzando a las 10:37 de la mañana. Nos habían citado a toda la prensa a las 10:30, iba a iniciar la audiencia justamente de manera puntual. Llegó primero el juez Brian Cogan, después, un minuto después, a las 10:38, acompañado de dos marshals y con un esfuerzo importante físico, entró caminando con una sonrisa el Mayo Zambada y diciendo buenas tardes. Justamente el color, digamos, del inicio de la audiencia fue cuando trató de sentarse y se aventó la frase, ¡ay, cabrón!, justo cuando estaba sentándose, y así comenzó la audiencia de 35 minutos. Al inicio estuvo atropellada porque no alcanzaba a escuchar lo que le decía el juez Brian Cogan, no entendía muy bien la traducción, se arregló a los pocos minutos y fue cuando empezó, digamos, esta audiencia dividida en tres grandes partes. La primera parte, la voz de Frank Pérez, el abogado, el defensor de Ismael El Mayo Zambada, diciendo y tranquilizando a varios seguramente que estaban preocupados y no podían dormir. Lo que él ha dicho es que su cliente no cooperó de manera tradicional, que no entregó información al gobierno de Estados Unidos, no dio ni discutió información sobre el gobierno mexicano y no testificó contra nadie. Esto fue la primera parte importante de esta audiencia, en donde participa Frank Pérez, es la persona que está justamente de traje junto al Mayo Zambada, y después la segunda parte, ya sí hace un recuento, Pepe, de las palabras de el Mayo Zambada, pero vale la pena, por supuesto, repetirlas. Tomó el micrófono a las 10:50 de la mañana y lo primero que le dijo al juez Brian Cogan fue, me presento ante usted consciente de que he causado daño. Se me hace responsable de muchos de los delitos. No me sometí a un juicio porque no niego la verdad. Lo que hice está mal. No hay justificación de lo que hice, es lo que ha dicho Ismael El Mayo Zambada. También dice, acepto mi castigo, no quiero compasión, y para decir, y me quiero detener en esto, lo siento, es lo que ha dicho frente a la justicia de Estados Unidos. Por último, ha dicho que la violencia debe acabar en México y en todos los lugares. Dice que la violencia llega a que se acaben vidas, que se destruyan familias y se acerca o arrastra la muerte. Nadie gana este tipo de guerra, es lo que ha consignado el día de hoy Ismael El Mayo Zambada. A las otras generaciones también les dio un mensaje. Dice, no hay nada en la violencia ni el crimen, no puedo cambiar lo que hice, pero sí puedo reflexionar sobre los años que hice y lo que me queda de vida. Por la tercera parte de esta audiencia fue la reflexión del juez Brian Cogan diciendo que ya no había discusión, que lo que tenía que ponerse sobre la mesa eran las condiciones en las cuales iba a pasar el resto de su vida tras una cárcel o encerrado en una cárcel de Estados Unidos, y lo que dijo era la recomendación que él iba a hacer, aunque el buró de servicios penitenciarios era el encargado de decir hacia dónde se dirigía o en qué cárcel terminaría, pero que él como juez iba a recomendar que lo pusieran para que se atendiera su salud física y mental. Durante varias ocasiones el juez Brian Cogan repitió que tiene una enfermedad cognitiva. Ya se había puesto a partir de los fiscales una posible demencia. También por parte de la defensa se habló de la demencia de Ismael El Mayo Zambada. En realidad eso fue lo que vimos, Pepe. Nos tocó estar otra vez muy cerca, a 6 metros prácticamente de Ismael El Mayo Zambada, y habría que decirlo también, tal vez esta es la última vez que un público, que alguien, que la prensa, que nosotros podamos escuchar la voz del Mayo Zambada y también verlo en persona después de que ya fue sentenciado a cadena perpetua, Pepe. Supongo, Javier, que has hecho una reflexión de todo esto porque después de lo que hoy ocurrió con esta sentencia de pena de muerte, pues culmina una larga historia de persecución por parte del gobierno estadounidense por llevar a la justicia al máximo capo de todos los capos en la historia de este país, Ismael El Mayo Zambada.
Sí, 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 y lo ha puesto con números específicamente la autoridad estadounidense. Ha evaluado su red financiera y económica en 15,000 millones de dólares. ¿De qué manera van a incautar esos 15,000 millones de dólares? Tiene que haber una conversación todavía. No es, me parece que no es un caso cerrado completamente. Habrá que ver, por supuesto, cómo es que se dan las conversaciones para recuperar estos 15,000 millones de dólares, pero hay que decir que esto supera por mucho, por varios miles de millones de dólares, lo que estaba evaluado el imperio del Chapo Guzmán. Así que hoy, por eso, minutos después de que terminara esta sentencia del juez Brian Cogan, este encuentro con la justicia de Estados Unidos, la DEA desplegó un ejército de elementos de autoridad, de elementos de seguridad para dar una conferencia de prensa en donde escuchábamos ya los audios, en donde decía Terry Cole, este no es el final, este es el inicio todavía de una conversación en la cual se seguirá presionando a funcionarios corruptos, a redes de corrupción mundiales, porque vamos tras ellos, es lo que ha dicho Terry Cole. Y sobre el tema principal del cual se ha hablado en la agenda nacional, Pepe, que es qué ocurrió en julio de 2024, perdón, cuando se da la extracción del Mayo Zambada. Lo que dijo el día de hoy el fiscal del Distrito Este de Nueva York es que eso se planeó de manera unilateral por parte de uno de los hijos del Chapo Guzmán y que la justicia en Estados Unidos no iba a condonar ningún tipo de secuestro y que, como lo dijo en su primer acercamiento con la justicia de Estados Unidos, esto lo hizo el hijo del Chapo Guzmán para obtener un crédito, para obtener algún premio frente a la justicia de Estados Unidos, pero hoy ha dicho el fiscal, no se le dio ni acreditó absolutamente nada. También esta conferencia, por supuesto, levantándose el cuello la justicia de Estados Unidos. Sí, porque autoridades federales de Estados Unidos presionaron, eso está confirmado, presionaron a Joaquín Guzmán López, el hijo mayor del Chapo Guzmán, a que elaborara toda esta operación sofisticada, misteriosa, en fin, de extraerlo, traicionarlo, sí, extraerlo, secuestrarlo y entregarlo ante las autoridades estadounidenses. Y esto le podría generar algún tipo de beneficios, como tú acabas de mencionar, un acuerdo beneficioso, ¿no? Si se entregaba. Pero entiendo que no va a haber tal. No, por lo menos lo que anunciaba el fiscal es nosotros no vamos a premiar ningún secuestro ni trabajamos así, es lo que ha dicho la autoridad de Estados Unidos. Por supuesto, Pepe, esto es lo público. Esto que ha dicho el propio Frank Pérez, el abogado, de decir no hubo cooperación por parte de mi cliente en ningún sentido, no habló de su relación con antiguos gobiernos, él simple y llanamente viene a expresar su responsabilidad personal, pues se queda en lo público. En lo público nunca sabremos realmente si esta condición con la cual se está llegando, que hoy hacía un extraordinario análisis Joan Grillo alrededor de la figura del Mayo Zambada, diciendo obtuvo los tres grandes beneficios. La primera, que no fuera una cadena o digamos una sentencia de muerte, eso inmediatamente lo desechó. Dos, que no estuviera en una cárcel de máxima seguridad, como lo está Genaro García Luna, como lo está el Chapo Guzmán, sino que fuera tratado con cuidados, incluso médicos. Y tres, que por lo menos públicamente no resultara ser un soplón. Es parte de el argumento y de lo que se ha quedado el día de hoy en esta sala, en la sala A10 del edificio justamente de la Torre Sur de la Corte del Este de Brooklyn, querido Pepe. Pues va a estar acompañado de personajes, ¿te acuerdas aquel que atentó contra la vida de Ronald Reagan? Hinckley, sí. Él va a estar ahí, va a estar en la misma cárcel a donde fue a dar Bernie Madoff, quien cometió el fraude más grande en toda la historia. ¿Te acuerdas cuando usaba cuando engañó a miles y miles y miles que confiaban en él? Los engañó, les voló todo su dinero y él voló inmediatamente a la cárcel. Es más, él se entregó. Y hay otros personajes de ese calibre, pero ninguno mexicano. No está el Chapo con él, no va a estar con él, no está el hijo del Chapo, no hay posibilidades de que esté en la misma cárcel del Chapo Guzmán, quiero repetir. Es fuerte la situación. Fíjate que en el periódico Los Angeles Times es un reportaje firmado por el periodista Keegan Hamilton, afirma que agentes del FBI presionaron a Joaquín Guzmán López
para su entrega y sugirieron el otorgamiento de beneficios al enfrentar a la justicia estadounidense. El juicio de Joaquín Guzmán López o los procesos se están llevando a cabo en la ciudad de Chicago. Javier, con eso creo que concluimos esta cobertura espléndida, magnífica que nos has enviado. Muchísimas gracias, Pepe. Por supuesto, en Chicago ocurrirá en octubre próximo la aduana también de la justicia que le toca a Ovidio Guzmán. Estaremos, por supuesto, al pendiente de lo que pondrá su defensa sobre la mesa, pues prácticamente sirviendo como testigo colaborador. Así que también estaremos por allá en Chicago para ver este juicio de Ovidio Guzmán. Y hay que recordar también que este miércoles se da la tercera audiencia de Nicolás Maduro, ya con una defensa formal pagada por el Estado venezolano. En fin, se seguirán moviendo las cosas desde Nueva York, querido Pepe. Claro que sí, contamos contigo. Como siempre, magnífica crónica. Que estés muy bien, Javier Risco. Un abrazo grande, Pepe. Siempre un privilegio estar contigo y tu auditorio. El privilegio es nuestro, por supuesto, Javier. Pues sí, ya cayó el Mayo Zambada. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.